vamos a comenzar la entrevista de hoy. Tengo el gusto de conversar con Francisco Merino Reyes, es candidato a diputado para el Parlamento Centroamericano por la bandera del PCN. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estamos, hombre? Qué gusto verte. Muchas gracias, Federico. La verdad, un placer estar contigo, agradeciéndote este espacio para poder compartir con todos los radioescuchas de la 102.9. Bueno, comienza una nueva aventura en su vida. Yo recuerdo haberlo visto usted en protocolo con algunas administraciones presidenciales. Sí. Tengo más en mente la del expresidente Elías Antonio Saca. Correcto. Estuvo usted en protocolo, entiendo que también tiene una empresa un poco relacionada al tema, ¿no? Del evento protocolar. Y ahora incursionando en la política. Sí, la verdad que yo estuve, Federico, 16 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ingresé en 1995. Estaba de presidente Calderón Sol. Ingresé como agregado al protocolo, digamos que es una función operativa dentro del ministerio. Posteriormente asumí la Dirección de Inmunidades y Privilegios, que es un cargo más administrativo, y de alguna forma es la entidad encargada de ver las prerrogativas que el cuerpo diplomático tiene acreditado aquí en el país. Ese nombre del departamento, ¿cómo es? Sí, Inmunidades y privilegios. Y privilegios. Ahí te toca ver todo, temas migratorios, pasaportes, placas, carnet de extensión, exención del IVA. Hay varias actividades que hacer de todos los funcionarios diplomáticos extranjeros en El Salvador. Extranjeros, correcto. Y posteriormente, finalizando la presidencia del presidente Flores, asumí la dirección general y lógicamente estuve los 5 años del presidente Saca al frente de la Dirección General de Protocolo. Y eso, Federico, de alguna forma me permitió el trabajo con estos 3 presidentes que te he mencionado, vivir de cerca lo que es el proceso de integración centroamericana. Asistí a muchas cumbres, a muchas reuniones de los presidentes de Centroamérica y me permite tener una idea de lo que es el proceso de integración centroamericana. Y antes de entrar justamente a eso, y solo para que tengamos una idea de lo que le ha tocado a usted en su formación profesional vivir, uno ve la foto del presidente, ¿verdad? Uno ve al presidente que llega y que saluda a todo el mundo y se reúne y después sale dándose la mano y se acabó. Sí. Pero atrás de él hay todo un equipo de gente que tiene que andar en un corre-corre tremendo. Eso que tú dices es muy cierto. La verdad que el trabajo de la dirección de protocolo es precisamente montar los eventos de tal forma que el presidente siempre salga bien. O sea, ustedes no llegan con el presidente a conocer el lugar, ustedes tienen que haber llegado ¿cuántas horas antes, por ejemplo? Previo, nosotros, 48 horas antes de que el presidente llegara al evento, nosotros ya habíamos hecho un reconocimiento del lugar, habíamos decidido el montaje del escenario, quiénes iban a estar con el presidente, quiénes hablaban, y bueno, eso nos tocó a lo largo y ancho del país. Nos tocaba ver todas las inauguraciones de obras públicas, de inversión pública, no solo de obras públicas, de inversión pública a lo largo y ancho del país, así como también ver aquellas visitas oficiales o de Estado que realiza el presidente de la República. Pero me imagino que es una experiencia bonita porque tanto dentro como fuera del país, eso le da la oportunidad de conocer gente, de poder darle la mano a todos los que organizan los eventos, de poder conocer también un poco la cultura de cada país, la lógica política de cada país, porque cada uno tiene sus propios bemoles, ¿no? Aunque el protocolo más o menos es igual, sí, cuando se trata de jefes de Estado, igual tiene sus bemoles, ¿no? Claro. Sus cosas particulares. Y te soy sincero, Federico, tal vez una de las cosas que más me gustó de este trabajo es compartir, conocer a tanta gente que al interior de mi país como fuera, vivir de cerca la alegría de la gente cuando recibía alguna obra que el gobierno invertía en tema de salud, en escuelas, en canchas, agua potable. Eso para mí sin duda me marcó y hoy de alguna forma son de las cosas que he ido evaluando y quisiera poder servir a mi país. Cuando uno se mueve tan cerca de los políticos, del nivel de un presidente, uno también puede ver un poco cómo lo recibe la gente, ¿verdad? Sí.
tú te das cuenta tras bambalinas de las caras, del lenguaje corporal, de los comentarios, que también los puedes escuchar, me imagino yo, que la gente dice del presidente, y te va formándote una idea de cómo la gente recibe a los políticos. Claro. ¿De qué manera te puede servir eso en una aspiración ahora para una diputación y para una carrera política naciente, Francisco? Mira, yo creo de que en el caso de los presidentes con los que me tocó trabajar, sin duda cada uno tuvo énfasis en sus gobiernos, áreas que le apostaron para de alguna forma llevar beneficios a la población. Creo que la gente espera de los gobiernos que sean eficientes y que le resuelvan los problemas. El tratar de ir resolviéndole los problemas a la gente fue algo que a mí me ha gustado y lo he visto en los gobiernos en los que participé. Ahora, que siempre hay problemas, claro que siempre hay problemas, sin duda. Que la gente no está satisfecha, efectivamente. Y creo que eso ha llevado a que hoy veamos sectores como el del joven, la juventud, la mujer, que generalmente no la mirábamos activamente en la política, hoy veamos que ellos tienen todo el deseo de ser parte de la solución de los problemas. Y yo soy uno de ellos. Hoy yo quiero ser parte de contribuir a que realmente el proceso de integración, Federico, sea en beneficio de los salvadoreños, en beneficio de los centroamericanos. Esa es una pregunta interesante, porque cuando usted comienza una carrera política, suele ser como más sensual, digo yo, la Asamblea Legislativa, ¿no? Uno llega a convertirse en diputado en la Asamblea Legislativa, ¿cuántos votos será? ¿50,000, 60,000 votos por ahí? Pues yo creo que influye, depende del departamento, ¿verdad? Entiendo que hay diputados con votaciones de 20,000, 25,000, ahí varía, dependiendo del departamento. Bueno. Pero en el caso del Parlamento Centroamericano es diferente, pues, porque por primera vez, y creo que eso es bueno, Federico, yo realmente celebro la resolución de la Corte, de la Sala, perdón, de lo Constitucional, que ha dado el mandato de voto por rostro y lo que es el voto cruzado. Y te digo por qué. Sencillamente porque eso obliga a todos los candidatos, a todos aquellos que queremos aspirar a un cargo público, a darle la cara al ciudadano, a hablarle de nuestras propuestas. Y no solo eso, hay algo más importante, que es rendir cuentas. Eso nos pone de frente al ciudadano, creo que ese es un gran logro para nuestra democracia y eso yo lo aplaudo. También es un reto tremendo porque, digo, si ya de por sí a los legisladores de la Asamblea Legislativa se les tilda de hacer poco, pero es que esto en realidad es a nivel mundial, sí. Los parlamentos, yo no sé si habrá algún país del mundo donde los parlamentarios sean bien vistos. Yo no conozco ninguno hasta ahorita. Sí, pues sí, porque es un trabajo muy político y no es como el alcalde que te puede dar una obra concreta. Pero el diputado, ¿qué obra concreta tiene? Tampoco es que él pueda, porque un diputado, ¿qué va a hacer? Fíjate, Federico, de que en estas visitas que estoy realizando a diferentes departamentos de nuestro país, me he topado precisamente con eso. Y tal vez alrededor del Parlamento hay un sentimiento, dos sentimientos. Uno, una total apatía, que la gente no conoce lo que el Parlamento hace o puede llegar a hacer para beneficiarlos. Y otro, que sí conocen algo del Parlamento, pero que no lo comparten lo que se ha hecho hasta el momento. Y yo comparto mucho con la gente, porque yo sí creo que ha faltado que la gente y que el Parlamento pueda vender el tema de integración, que eso es igual a beneficios. Creo que eso no se ha explicado. La gente, al no sentir ningún beneficio del Parlamento, lógicamente tiene esta reacción o esta apatía contra este organismo. Fíjate, el Parlamento en el caso de El Salvador, porque en toda Centroamérica se ha vivido un sentimiento o movimientos de algunos sectores hasta de decir, cerremos el Parlamento. Sí. Es decir, nos cuesta caro, en fin, tantas cosas. Y lo mejor es cerrarlo. En el caso de El Salvador, Federico, aparece en nuestra Constitución
la existencia del Parlamento Centroamericano. Entonces, lo que le quiero decir a toda la gente, a los jóvenes, a todos los que nos escuchan, es que cerrar el Parlamento, echarle llave, apagar la luz y regresarse toda la gente que está allá, tampoco es cierto. Entonces, si nosotros tenemos un organismo que ya está funcionando, no como queremos, entonces el reto debería de ser, transformémoslo, y sí pongámoslo en función de la gente. Esto es de alguna forma que cuando he tenido la oportunidad que tú me estás dando de visitar algunas radios o de estar en algunos conversatorios, yo les decía eso. Yo le lanzo ese reto a todos aquellos que queremos aspirar a ser diputado del Parlamento, como también a todos aquellos sectores que no creen en el Parlamento. Hombre, hagámoslo, pongámoslo en función de la gente. Creo que eso sería un gran paso. Es que vivimos una paradoja y yo quisiera saber cuál será su propuesta en caso de ganar esta diputación de cara a esa transformación que necesita el Parlamento. ¿Y por qué digo una paradoja? Mire usted, y no me va a dar mentira. Sí. La Constitución de la República de El Salvador, para hablar desde un principio, establece la posibilidad del plebiscito de referéndum siempre y cuando sea para temas de integración centroamericana. Sí. Primera cosa. Segunda cosa, la visión integracionista está de pe a pa en la Constitución. O sea, El Salvador es pro integración centroamericana. Sí. La región centroamericana en sí fue de las primeras zonas del mundo que comenzó los procesos integracionistas, antes incluso que la Unión Europea. Lamentablemente la Unión Europea ya se consolidó y nosotros seguimos aquí peleados. Sí. Y la cuarta, yo no escucho un presidente cuando toma posesión que no haga alguna referencia, ¿verdad?, a la integración. O sea, aquí todos estamos convencidos de que tenemos que unirnos, pero nadie se une. Yo creo, Federico, efectivamente, como tú dices, creo que hoy por hoy la integración es una poesía, es un poema, es algo plasmado en papel, pero que nadie lo está viviendo en la realidad, nadie. Y creo que ese es el gran reto que se tiene en estos momentos. Te voy a poner un ejemplo. Creo que todos hemos, de alguna forma, escuchado el famoso paso fácil por nuestras fronteras. El paso fácil. Existe en papel, pero cuando tú tienes la oportunidad de viajar, ya sea por trabajo o por turismo, te darás cuenta que no es lo mismo. Yo tuve la oportunidad de trabajar por un año en una consultoría con el gobierno del expresidente Lobo en Honduras, cuando salí del gobierno del presidente Saca. No te miento, Federico, comencé tardándome 5 minutos en la frontera, presentando mi DUI y mi tarjeta de circulación. Terminé un año después tardándome 1 hora y media, y ya no era ni el DUI ni la tarjeta de circulación, sino que era, hay que dejar una fotocopia, le tienen que ir a poner otro sello allá, hay que fumigar el carro para pasar, y eso cuesta $2. Entonces, ¿lo llevaba lavado, mi amigo, o no lo llevaba lavado? A lo mejor no lo miraban tan limpio y por eso me lo fumigaban a mí. Pero el punto es que parece mentira, Federico, pero esto de alguna forma afecta el bolsillo de los centroamericanos. Es una tontera porque, a ver, también hay un valor importante en el turismo que hacemos, en la relación comercial que podemos establecer. Somos socios naturales, hombre. Claro. Sí, gran parte del comercio de El Salvador va y viene. Sí. Va y viene de Guatemala y de Honduras. O sea, fíjate que sobre el tema del turismo, yo llevo una propuesta de unificar una propuesta turística a nivel centroamericana. Lo que te voy a contar es, creo que todos nos damos cuenta, cuando viene la vacación de Semana Santa, la vacación de agosto para los salvadoreños, Navidad, vemos, en el buen sentido de la palabra, una guerra de oferta turística entre Guatemala, entre Honduras, entre nuestro país, Costa Rica y otros, Panamá, que Panamá de alguna forma ya años luz en el tema de turismo. Tremendo. Pero vaya, hablemos de los 3 países. Y Nicaragua. ¿Qué pasa? Entonces, lo que con estas ofertas independientes que están actualmente, algo logra cachar Honduras, algo Guatemala, un poquito El Salvador, y así es. Imagínate, Federico, todos nos pusiéramos de acuerdo y le presentáramos al mundo, a los turistas del mundo, una visita
o un programa de visitas para de la región, y así poder estar en Antigua Guatemala, como estar en el lago de Coatepeque, como estar en las ruinas de Copán, etcétera, etcétera. Es ganadora. Yo recuerdo haber hecho una entrevista con una periodista francesa que se dedicaba justamente a trabajar artículos para esta prensa turística, sí, ¿no? Que la hay desarrollada en Europa y que le presenta una evaluación de los lugares turísticos. Yo le preguntaba eso, ¿y ustedes El Salvador les llama la atención? Me decían, mire, muy poco. Sí. Nos llama la atención Centroamérica, poder claro. ir a Guatemala, El Salvador, Honduras, conocer todo lo... Y es que ciertamente es una zona muy rica. Usted no puede comparar, por ejemplo, la zona chapina, por naturaleza, con mucha herencia cultural prehispánica, con los garífonas de Honduras. O sea, ahí no hay nada que ver. Igual la cultura lenca con la pipil tiene sus diferencias, etcétera, etcétera. O sea, hay mucha riqueza en la región dispersa. Sí, hay mucha riqueza, sin duda. Mire, hoy estaba viendo en el periódico, en Honduras acaban de recibir 2 cruceros americanos con 3.650 turistas, Federico. Que hoy por hoy, así como está planeado la llegada de ellos a Honduras, Honduras se estará beneficiando de la llegada de este número de turistas. No, los chilitos gastan bien, ¿no? Gastan bien. Entonces, por eso yo te decía, mira, yo creo que en general, en temas comerciales, de igual forma, unidos somos más fuertes, somos más interesantes para este mundo globalizado que vivimos. Y creo que lo que tú comentabas, el tema de la Unión Europea, esa es una muestra. Comenzaron después que nosotros, y hoy ya llegaron a unificar la moneda, que con un pasaporte andás por toda Europa. Entonces, sí se puede. Yo creo, Federico, de que sí hay, yo entiendo a la gente, y sí hay que de alguna forma poner el proceso de integración centroamericana en función de la gente, que la gente sienta los beneficios y las oportunidades. Mientras no logremos traducir proceso de integración es igual a oportunidades o a beneficios, la gente va a seguir no dándole la importancia que se merece el proceso de integración. Bien. Además, si lo logró Europa, ¿no? Que tuvieron guerras entre ellos, que son culturas distintas, eso, idiomas distintos, heridas entre ellos. Aquí la única guerra fue entre Honduras y El Salvador y Honduras. Sí. Y hace rato sí ya nos perdonamos. Digo yo creo que sí. Hoy solo queda la conejo todavía. Bueno, vamos a la pausa comercial y cuando regresemos, a ver, el Triángulo Norte de Centroamérica en algún momento ha sido considerado la región más peligrosa del mundo. Compartimos tristemente con Guatemala y con Honduras la suerte mala, negativa, dolorosa de ser una región donde las pandillas tienen mucho control territorial, donde son responsables de muchos delitos y donde además están ya estableciendo vasos comunicantes con grupos delincuenciales de México para los carteles del narcotráfico, el tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de órganos y un montón de flagelos más. ¿Qué puede hacer el Parlamento Centroamericano? Y me imagino yo que usted como representante de El Salvador ante el Parlamento en caso de ganar tendrá que tener una voz en este tema, ¿no? ¿Qué propuestas lleva Francisco Merino Reyes en materia de seguridad, que es uno de los flagelos comunes? Y el otro tema que también es importante decirlo, compartimos lamentablemente tasas de crecimiento muy bajos, nuestra economía no crece al nivel de lo que se necesita para poder generar oportunidades a nuestros ciudadanos, tanto en Guatemala como en Honduras como El Salvador. ¿Cómo hacemos para revitalizar, revivir, resurgir, o casi que una resurrección de nuestra economía, que me parece que está momificada? Vamos a la pausa y regresamos en segundos. Seguimos charlando aquí con nuestro invitado hoy, Francisco Merino Reyes, candidato a diputado al Parlamento Centroamericano bajo la bandera del PCN. Bueno, yo quisiera comenzar este bloque por lo que justamente íbamos terminando el anterior, y era el tema de la seguridad. Es un flagelo común a los 3 países del Triángulo Norte y es un flagelo común en realidad para toda la zona de Centroamérica. Envidio los índices de Nicaragua, en realidad tiene algo bien hecho el sandinismo allá, porque francamente los índices delincuenciales son muy inferiores. Y Costa Rica, que por supuesto ya sabemos, ¿no? Sí. Su perfil de la Suiza centroamericana. Sí. Pero el resto de Centroamérica, particularmente el Triángulo Norte, sí tenemos un problema en eso. ¿Qué se puede hacer ahí, señor Reyes? Tal vez antes de contestarte, Federico, yo quisiera aprovechar
y darle el pésame a la familia de Wilber Antonio Ponce. Este fue el salvadoreño que acaba de morir en su trayecto hacia Guatemala. Iban a traer unos trofeos, él estaba, un deportista pues salvadoreño, y la verdad que a mí me dio mucho pesar. Y tal vez a saber de cuántos más asaltos de este tipo, ni cuenta nos damos que están pasando en carretera Guatemala. Mira, en el tema de seguridad, Federico, está la orden de captura centroamericana. Creo que eso es básico. Ya se empezó a hablar anteriormente por los ministros de seguridad pública de nuestros países, pero yo sí creo, y eso sería un compromiso, que desde el Parlamento impulsar lo que es la orden de captura centroamericana. Y que el Parlamento sea el abanderado para coordinar este esfuerzo. Fíjate bien, el tema de maras. Parece mentira, pero yo creo que ellos entendieron usar la integración centroamericana para ir fortaleciendo las operaciones que ellos tienen en cada uno de los países. Sin duda. Se mete un problema algún líder de la pandilla X acá, no te preocupes, tienen comunicación con la de Honduras, se mueve para Honduras y allá pasa tranquilo. Luego regresa al año, ya está con técnicas nuevas para seguir delinquiendo aquí en el país. El programa de intercambio. Exacto. Entonces, yo sí creo que la orden de captura centroamericana sería dotar a la justicia de ese brazo que los alcance a donde se vayan. Si pasan a Honduras, bueno, pues buscarlos en Honduras, traerlos a El Salvador y que paguen por lo que han hecho aquí. Sin duda, eso cambiaría un poco las cosas. Yo siento que el Parlamento Centroamericano, Federico, tiene que ir dando estas muestras de querer ser parte de la solución, no ser un organismo más. Como te decía anteriormente, el Parlamento, en el caso de El Salvador, existe por nuestra Constitución, y creo, ellos fueron creados precisamente para eso. Fíjate, en el Tratado Constitutivo del Parlamento, en 1987, los presidentes de Centroamérica firmaron este tratado. En 1991 fue la primera sesión del Parlamento Centroamericano, la primera sesión, es decir, 4 años después. ¿Por qué 4 años? Porque cada uno de los países miembros pues tuvieron que hacer, en el caso nuestro, la aprobación en la Asamblea Legislativa, que la reforma de la Constitución, me imagino que buscar los recursos para poder poner a funcionar el Parlamento Centroamericano, la elección de estos diputados, que si te recuerdas antes, era la votación siempre a nivel nacional, pero como un resultado de la votación de los diputados a la Asamblea Legislativa. Entonces, dependiendo los votos que tú sacabas, te sacaban ahí un porcentaje y te decían, usted tiene derecho a 8, a 7, a 5, a 2, etcétera. Y el Parlamento fue creado como un foro de discusión, de análisis y propuestas para lograr una paz firme y duradera en la región centroamericana, tocando temas sociales y económicos. Entonces, el tema económico y el tema de seguridad, creo que es lo que está golpeando a nuestras sociedades. Si tú vas a Honduras y le preguntas, el tema económico, el tema de seguridad. Vas a El Salvador y te dicen exactamente lo mismo, y lo mismo te pueden decir en Guatemala. Solo lo que tú decías, en el caso de Nicaragua. ¿Y tú crees que de alguna forma no podemos compartir experiencias con un país que está demostrando por sus índices que es mucho más efectiva la parte de seguridad? Es decir, solo eso, te digo de que son pasos que no se han dado hasta el momento. Ese intercambio, esa preparación, el tema también, lo otro, Federico, el Parlamento puede ser un organismo que puede gestionar ante la Unión Europea incluso fondos
para programas específicos que vengan a ayudar en el tema de seguridad, prevención y el combate. Entonces, no se ha aprovechado de alguna forma estas áreas. Bien, otro de los puntos que yo no puedo dejar de tocar es ya un poquito menos en el entorno del Parlamento Centroamericano y un poco más en la integración. Yo no sé hasta qué punto nos va a tocar y cómo hacer para rescatar la imagen del Parlamento a nivel nacional. Porque una cosa es la visión con la que usted va a llegar allá a trabajar al Parlamento Centroamericano y otra muy distinta con la que se percibe en El Salvador al Parlamento Centroamericano, que usted nos decía que, bueno, de las primeras pláticas ya hay cierta visión negativa. Y lo digo sobre un punto en particular, por eso dije que no solo el Parlamento, es a nivel de integración. Sí. Lo que pasó con la Sala de lo Constitucional y la Asamblea Legislativa terminó en la Corte Centroamericana. No hubo una sentencia, yo creo que hay que ser responsable en eso. Claro. Fue una consulta que se le hizo Sí. y ellos respondieron su opinión, no era una sentencia. Sin embargo, fue totalmente distinta esa opinión a lo que pasó aquí en El Salvador. O sea, la consultamos para que nos valiera un comino lo que opinaran. Sin ánimo de decir que estuvo bien o que estuvo mal, y sin ánimo de entrar al contenido de esa opinión, el punto es que la institucionalidad centroamericana quedó en entredicho. Claro. Y leyendo un poco a partir de ese acontecimiento, me doy cuenta que ya había un antecedente también en Nicaragua, justamente de otra, y ahí sí fue sentencia, de la Corte Centroamericana que tampoco importó a nivel centroamericano. Entonces, como que la integración, pues sí está bonita para ponerlo al discurso a la toma del presidente, Claro. pues sí está bonita para meterla en la campaña electoral, pero ya a la hora de respetarla, como que no. Y eso es lo que yo te decía, Federico. Yo creo que tenemos que dar muestras que efectivamente queremos y demostrar voluntad política, que realmente queremos avanzar en el tema de integración. Lo que tú comentabas, hay mucha gente que hasta ese momento se dio cuenta que existía la Corte Centroamericana, porque lo escuchamos en los medios que una delegación de diputados fueron a presentar este recurso allá o esta consulta. Hasta ese momento nos enteramos de que muchas personas se enteraron de que existe la Corte Centroamericana. Yo creo que realmente los organismos tienen que estar en función de la gente y ser ocupados precisamente para buscar ese beneficio. En ese momento yo no voy a entrar al igual que tú a decir si fue correcto o no fue correcto. Lo que yo sí creo que en el caso del Parlamento, estando, y esto es importante, Federico, estando representado, si no todos, casi todos los partidos políticos en el Parlamento, hay una desconexión entre el Parlamento y las autoridades aquí en el país. Y digo esto porque muchos de los acuerdos que se toman allá necesitan de alguna forma cambios o mejoras de reglamento o adecuarlos para que realmente las medidas se puedan llevar a cabo. Pero si de alguna forma la gente que está en el Parlamento no platica, no hace la conciencia en los diferentes institutos políticos, aquí es como que estemos acordando cosas allá que aquí nunca se van a dar cuenta, ni siquiera que las hemos acordado. Entonces, yo sí creo que tiene que haber esa conexión. Y lo otro que yo te decía, creo que es importante. Esta votación, esta primera votación, que el país va a contar con 3 papeletas, nunca en la historia, con 3 papeletas, donde vas a votar por diputados para la Asamblea, por alcaldes y sus consejos, y por el Parlamento Centroamericano con fotografía, nos obliga, primero, a explicarle qué es el Parlamento a la gente. Segundo, presentar las propuestas que tenemos para impulsar ese proceso de integración. Y tercero, nos obliga de ganar a darle cuenta al pueblo. Y yo creo que en realidad estas próximas elecciones uno tiene que ir a votar aunque sea por curiosidad, hombre. Solo para ver la gran papeleta que va a ser una sábana, me imagino yo, una cosa así. No sé, digo, Fíjate para que que recuerdo. en el caso del Parlamento son 20 candidatos por cada uno de los partidos. Entonces iba a ser una hoja bastante grande, muy similar casi a la de San Salvador. La de San Salvador son 24 por cada uno. Así es que
Es de la fotografía, la bandera del partido. Yo ya estoy buscando la de bachiller. Esa es la que voy a poner. Sí, no, hoy el Photoshop va a trabajar para varios. Bueno, dos preguntas rápidas antes de irme al final del bloque, porque el último bloque me gustaría conversar un poquito de... Usted también es una cara nueva en política. Una cosa es trabajar, que es un trabajo en el servicio diplomático y en toda la coordinación logística de la asistencia de presidentes a eventos y otras cosas, y otra muy distinta es ser el político. Son dos cosas distintas, completamente diferentes. Entonces yo quiero saber, en el último bloque, por qué meterse a la política en este momento en que tan mal se habla de la política y de los políticos. Pero antes de eso, dos preguntas que están relacionadas a lo anterior, pero tienen que ver más con el Parlamento. Primero, ¿qué es casi que el plan de jubilación de los políticos? Así lo ven muchos y así lo han dicho. Incluso algunos lo llevaban a más y decían que los presidentes corruptos ahí tenían la extensión de la inmunidad. ¿Así se ve el Parlamento? ¿Así lo ve usted? Es decir, yo respeto la opinión de cada uno y de verdad la respeto. Yo creo que el Parlamento Centroamericano, por ejemplo, en el tema de los presidentes que automáticamente pasan a formar parte del Parlamento, que es uno de los motivos por lo que Costa Rica no está. Costa Rica tiene ese debate interno sobre el tema del financiamiento y sobre el tema de la participación de los presidentes y vicepresidentes de forma inmediata. En El Salvador, el presidente Cristiani participó en el Parlamento y en los inicios del Parlamento Centroamericano. De igual forma lo hizo el presidente Calderón Sol, no así el presidente Flores, el presidente Saca, y luego se da, si tú recuerdas, el zipizape con el presidente zipizape del presidente Funes. Yo siento que estos organismos, de la manera, si ellos llegan de forma automática, o aquellos que quieran participar para el Parlamento Centroamericano, sin duda, la experiencia de un jefe de Estado en un proceso así es básica. Yo sí creo, Federico, y esto aprovecho para dar mi punto de vista muy personal en esto. Yo sí creo en que tenemos que buscar el balance perfecto entre el tema de experiencia, el tema de caras nuevas, ideas nuevas que puedan sacarnos adelante. Es decir, automáticamente, por decir, vamos a llevar solo caras nuevas al Parlamento Centroamericano y eso lo vamos a convertir, no es cierto tampoco, sería irresponsable. Okay. O sea, la cara nueva no te garantiza por sí solo de que eso va a transformar las instituciones, sino que yo creo mucho en la capacidad de las personas. Y creo que eso debería de ser uno de los puntos más tomados en cuenta, el tema de capacidad, el tema de propuestas. Ahora, la otra premisa fantasmagórica con la que muchos ven al Parlamento Centroamericano tiene que ver con lo siguiente, y es que es una institucionalidad que le cuesta mucho a los gobiernos y que ese dinero podría invertirse mejor en otras cosas a nivel nacional. ¿Cierto que le cuesta mucho? Mira, entiendo de que el presupuesto anual, es decir, lo que le toca dar a El Salvador, es 1.7 millones. Si tú lo pones en lo que es el presupuesto general, es algo mínimo. Pero indistintamente, lo que sea, Federico. No llega a ser ni la 10ª parte del presupuesto solo de la Asamblea. Sí, pero vaya, indistintamente lo que sea, que eso vaya en función de que pueda dar oportunidades, buscar beneficios para nuestros compatriotas. Si se gastan 500,000, si se gastan 50, si solo se gastan 5, si se vive únicamente de cooperación internacional, pero que esté en función de la gente. Eso es lo importante. Ok. Bueno, la pausa comercial, regresamos. ¿Por qué se mete alguien a político en estos dorados tiempos? Me pregunto yo. Digo, hay mucha gente que ve a la política ya como casi que la cosa oscura, ¿no? Lo pintan como la cosa digna de las películas de Hollywood de mediados de los años 50, con El Padrino y otras cosas más. Lo que pasa es que hay un tema que yo sí creo que hay que tener cuidado, porque una cosa es que no nos gustan los políticos
lo cual en sí mismo es una contradicción porque nosotros los elegimos. Sí. O sea, si no nos gusta, ¿y para qué los ponemos ahí? Pues? Claro. Pero bueno, una cosa es que no nos gustan los políticos y otra es que no nos gusta el sistema de partidos políticos. Sí. Y eso es delicado, porque entonces, ¿cuál es la alternativa al sistema de partidos políticos? Yo comparto, es decir, La fábrica de dictadores. sí, yo comparto lo que tú estás diciendo. Yo creo que es peligroso incluso para la democracia caer en ese juego de que el sistema de partidos políticos es malo y hay que deshacerlo, porque es peligroso. Puede caer de aquellos locos que te prometen el cielo y la luna, ya ha pasado en otros países, y termina deshaciendo los balances y contrapesos de la misma democracia. Sí, porque entonces el que tenga plata te puede poner un candidato, ¿no? Puede ser un candidato de unas pandillas, ¿por qué Claro, no? Con la claro. cantidad de plata que tienen en extorsión, ¿por qué no van a poner un Con la candidato? cantidad de plata y con la cantidad de miembros que tienen las pandillas. Y ya yo te te digo meten de 2, 3 diputados. Fácil. Sí, fácil, ¿no? Pero entonces, yo lo que sí creo es de que la gente ha despertado y de alguna forma quiere involucrarse en la solución de los problemas de nuestro país y de Centroamérica. Creo que los partidos políticos han entendido el mensaje de la población y yo los felicito a todos, porque creo que todos han abierto los espacios para que la gente que quiera participar activamente en la política lo pueda hacer. Yo participé, Federico, en la asamblea extraordinaria donde se proclamaron todos los candidatos a alcaldes, a diputados, al Parlamento Centroamericano del Partido de Concertación Nacional. No te miento, me siento contento, creo que la dirigencia está haciendo lo correcto, de ver cuántas jóvenes, cuántas mujeres están participando a lo largo y ancho del país. Entonces, creo de que eso es importante, todos los partidos lo han hecho. Y esto nos va a traer ideas nuevas, frescas, gente capaz que pueda aportar. Okay. Así es que yo lo felicito por esa decisión a los partidos políticos. Hablamos un poquito de la política nacional y de por qué meterse a político justo después de la pausa comercial. Ya volvemos. Cierra el grifo mientras te enjabonas o te cepillas los dientes. Cuidemos nuestro medio ambiente. Este es un consejo verde de 102.9. En la media tarde siempre está pasando algo. Sigue con Federico, solo por 102.9. Hoy la charla con Francisco Merino Reyes, candidato a diputado por el PCN al Parlamento Centroamericano. Bien, vamos a dedicar estos últimos 4 o 5 minutos de la entrevista para tratar de entender un poco, porque en su calidad de político nuevo, digo nuevo porque no había corrido ni por ningún cargo público o elección popular antes, uno se debe preocupar por varias cosas, ¿no? Y se debe preguntar por varias cosas. Lo habló con su familia, usted no sé si en algún momento alguien le dijo, ¿para qué te vas a meter, hombre? ¿Qué no es? Van a decir de vos esto y aquello y lo otro. Me lo dijeron muchos, te voy a ser sincero. Yo me reuní con mi familia, mi esposa y mis hijos. Realmente lo hago porque quiero servir a mi país. Sé que no es fácil, precisamente por lo que hablábamos anteriormente. Hay una percepción que el que está en la política, ponerle todos los calificativos. Pero sí, me mueve el deseo de servir, me gusta la política y realmente quiero poner toda la experiencia que pude adquirir en la Cancillería en servicio del Parlamento Centroamericano, de la integración y de todos los centroamericanos. Mira, no es lo mismo, Federico, como tú decías, el cargo que yo ocupé en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es lo mismo a una candidatura, es totalmente diferente. Es un puesto eminentemente técnico, por así decirlo, con alguna combinación política. ¿Por qué te digo esto? Porque sin duda el estar cerca de un funcionario como el presidente de la República, lográs entender muchas cosas que tal vez no se ven tras bambalinas.
decisiones difíciles que hay que tomar en la presidencia. No todo es fácil. Todos los días hay un problema en el gobierno. Ese deseo a través de la política de ayudar y de cambiar vidas lo aprendí de estar ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores, darme cuenta la felicidad que la gente tiene al recibir alguna obra que genera oportunidades, que transforma vidas para ellos. La inauguración de escuelas, cuando yo miraba a los niños, que realmente eso les permite finalizar, asistir a la escuela, finalizar los programas que están como el vaso de leche y otros, que buscan también apoyar a ese joven a que no se salga de estudiar. Ahora, Francisco, una cosa que no quiero dejar en el aire, porque me parece que es importante de cara a la gente, de cara a los electores, aclararlo. Sí. Todo el mundo está hablando de renovación. Algunos partidos van como niños regañados. Entonces, Sí. como después de que te pegaron el coche, que te hacen casi que empujado caminar, pero ahí van, Sí. ahí van, ¿me entiendes? Ahí van. Bravos, pero ahí van. Y otros están más entusiasmados, medio nerviosón, pero entusiasmados. Pero el tema es, renovar los partidos políticos es poner jóvenes. Renovar los partidos políticos es cambiar caras. Si al final de cuentas, cuando vos agarrás los estatutos de los dos, por lo menos los dos más... No, te soy franco, no conozco, no he leído los estatutos del PCN. Pero sí he leído los estatutos del FMLN y sí he leído los estatutos de Arena. Sí. Y francamente, grandes cambios a nivel de la visión, de la razón de ser de estos institutos políticos, no se ven. Y mientras siga la misma ideología dominante, da lo mismo si es de 20, de 50 o de 60, si piensan igual, ¿cuál es la diferencia? Claro. Yo sí creo, Federico, primero que la renovación no se limita a rostros. Que es decir, voy a poner caras nuevas y eso automáticamente nos va a llevar a que los problemas desaparezcan. Eso no es cierto. Yo creo en una renovación, en ideas frescas, que lleven ideas frescas, que cuenten con la capacidad, que tengan esa conciencia social. Porque a la gente no hay que verla automáticamente solo en números. Yo creo que a la gente tenés que, de alguna forma, aprender a entenderla. Fíjate lo curioso, hace poco estuve en Soyapango, en un casa por casa, acompañando a un candidato por San Salvador, por el PCN, a Manuel Chacón, le voy a hacer el comercial. Estuvimos, y parece mentira, todas las casas que nosotros visitamos y convivimos con la familia, todos, en general, te piden oportunidad, no te piden nada regalado. Incluso una señora así nos decía, mire, es que muchas veces creen que con venirnos a prometer que aquí está la gaseosita, la piñata y todo eso, nosotros automáticamente vamos a seguir apoyando esa manera de hacer política. No, nosotros sí queremos oportunidades, que queremos que nos ayuden a generar empleos, que nuestros hijos puedan graduarse, salir de bachilleres. Y en ese tema, yo platicaba con la señora. Mira, una de las propuestas también que llevo en la parte educativa es la homologación de los títulos universitarios. No sería buenísimo. Mira, Federico, parece mentira. Los jóvenes, los 5 años que te tardás ahí en la universidad, con sacrificios de tus padres y otros jóvenes trabajando y estudiando a la vez, terminan su carrera. Salen los que no tienen empleo a buscar. Pasa el primer mes, el segundo, el tercero, pasa el año y va entrando aquella frustración en el joven para decir, y entonces, ¿de qué valió la pena? Tantos sacrificios de mis padres, sacrificio en lo personal, estudiando, ¿de qué? Imagínate con un acuerdo de este tipo, la homologación de los títulos. Eso, el joven con su título tuviera la oportunidad de aplicar a cualquier trabajo en Guatemala, en Honduras, en cualquier país de la región. La homologación, fíjate bien,
el tema de oportunidades, el tema del registro de marcas. Ese era otro tema que me decían, mire, parece mentira, pero registrar una marca aquí en El Salvador se puede tardar tanto tiempo. Pero en Guatemala es diferente. O le piden más papeles, o más tiempo, o menos, o más. Imagínate, si tú registras una marca aquí en El Salvador, que ese registro te sirve en todos los países. Habría mucha más inversión. El tema de becas. Mira, el Parlamento se puede volver un gestor de becas para jóvenes centroamericanos. A través de la Unión Europea se me ocurre ahorita, pero puede ser cualquier país del mundo o cualquier organismo del mundo, para preparar a nuestros jóvenes. Es decir, yo sí creo, Federico, de que la gente lo que necesita es eso, oportunidad. Y creo que nosotros estamos para trabajar y para crear esas oportunidades. Hemos conversado hoy con Francisco Merino Reyes, candidato a diputado por el PCN al Parlamento Centroamericano. Gracias, Francisco. Ha sido un placer conversar contigo y la mejor de las suertes en esta nueva etapa de la política.